A ver, que se encienda un testigo en el salpicadero, pues es una situación que a nadie le gusta, ¿verdad? Es estresante. Y si justo el código de error que salta es el C0040, bueno, pues en este repaso vamos a desglosarlo para entender exactamente qué le está pasando al coche. De repente, ¡pum!, se enciende la luz del ABS en el cuadro. A lo mejor hasta se enciende alguna otra luz con ella. Y claro, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Es grave? Pues bien, vamos a meternos de lleno a descifrar este misterio y lo más importante, a ver qué se puede hacer para solucionarlo. Así que empecemos por lo más evidente. Esa lucecita en el salpicadero es lo primero que se ve, claro. Es básicamente la forma que tiene el coche de levantar la mano y decir, oye, que algo no va bien por aquí, he detectado un problema. Y aquí viene lo interesante. Fijaos en cómo un único fallo puede provocar toda una cascada de avisos. No es solo que se encienda la luz del ABS, muy a menudo, ¡zas!, también se encienden la del control de tracción y la del control de estabilidad. ¿Y eso por qué? Pues muy sencillo, todos estos sistemas, todos, dependen de la misma información. Necesitan saber a qué velocidad gira cada una de las ruedas. Si de repente falta la información de una sola rueda, por seguridad, el sistema entero se desactiva. Y ahí está la clave de todo esto. El sistema ABS en este momento no está funcionando. Vale, ya tenemos claros los síntomas, lo que se ve en el coche. Ahora toca descifrar el mensaje que hay detrás. ¿Qué nos está diciendo exactamente este código, el C0040? Pues ahí está, blanco y en botella. El código C0040 nos está señalando, sin rodeos, un fallo en el circuito del sensor de velocidad de la rueda delantera derecha. Ojo, que no es un fallo genérico del tipo, hay un problema a los frenos. No, es súper específico. Rueda delantera, lado derecho, sensor o su circuito. Y hay que entender que este sensor no es una pieza cualquiera, es vital. Es como si fueran los ojos del coche en esa rueda en concreto. Su único trabajo es estar constantemente chivándole a la centralita, al cerebro del coche, a qué velocidad está girando la rueda. Si esa información no llega, pues el coche se queda literalmente ciego de ese lado. Y esto nos lleva directamente a por qué es tan importante. Imaginemos una frenada brusca, de emergencia. El trabajo del ABS es evitar que las ruedas se bloqueen, ¿no? Para eso necesita saber si una rueda está a punto de pararse en seco. Si no le llega la señal de la rueda delantera derecha, simplemente no tiene ni idea de lo que está pasando ahí. Y como no lo sabe, no puede hacer su trabajo. Se desconecta y deja al conductor sin esa red de seguridad que es, bueno, crucial. Bien, ya sabemos qué es el fallo. Ahora viene la gran pregunta. ¿Y qué lo está causando? Es hora de ponerse el sombrero de detective y empezar a buscar a los sospechosos, o mejor dicho, a los culpables habituales. Y esta lista que vemos, creedme, esto es oro puro, es la experiencia de taller concentrada. Y lo primero que hay que saber, que es un dato clave, es que casi siempre el problema no es la pieza más cara. Buenas noticias. Lo más probable, vamos, la inmensa mayoría de las veces, es que el fallo esté en el propio sensor o en su cableado. Luego, con menos frecuencia, el problema puede estar en el rodamiento de la rueda o en el anillo reluctor, que para que nos entendamos es como una ruedecita dentada que el sensor utiliza para contar las vueltas. Y ya muy rara vez, el culpable es el módulo de control del ABS, que sí, ese es el caro. De hecho, este gráfico lo deja clarísimo. Mirad qué trozo tan grande del pastel se llevan el sensor y el cableado. Es abrumador. Por eso cualquier diagnóstico que se precie tiene que empezar por ahí, siempre por lo más probable, que además suele ser lo más fácil de comprobar. Pero bueno, conocer la lista de sospechosos está muy bien, pero ahora hay que encontrar al culpable. Así que vamos a ver cómo se hace un diagnóstico paso a paso, de forma lógica y sin dar palos de ciego. Y todo se resume en esta filosofía, que es la clave de un buen mecánico y de cualquiera que se enfrente a un problema. Empezar siempre por lo más sencillo. O sea, antes de sacar la artillería pesada y empezar a cambiar piezas a lo loco, que es carísimo, lo inteligente es seguir un orden. Empezar por lo básico, por lo evidente. Es que al final es la manera más rápida y sobre todo más barata de dar con el problema real. Entonces, ¿cuál es esa hoja de ruta? Pues aquí la tenemos. Punto 1. Inspección visual. Es decir, usar los ojos, buscar un cable pelado, un conector que esté sulfatado o suelto, algo que cante a la vista. Punto 2. Prueba de continuidad. Sacamos el multímetro, una herramienta súper básica, y comprobamos que al cable no se le ha cortado la corriente por dentro. Punto 3. Una revisión más a fondo del sensor y del anillo. ¿Están sucios? ¿Hay virutas metálicas pegadas? ¿Algún golpe? Y ya como último recurso, si todo lo anterior está perfecto, entonces y solo entonces empezamos a pensar en el módulo. Vale, imaginemos que ya hemos encontrado al culpable. Toca arreglarlo. Pero cuidado. Aquí, tan importante como saber qué hay que hacer, es saber qué trampas hay que evitar, en qué no hay que caer. Y esta tabla lo explica a la perfección. El error típico, el del novato, es ir corriendo a comprar un sensor nuevo y cambiarlo. Sin más.
El enfoque inteligente, en cambio, es comprobar primero si el sensor de verdad está roto. Otro error, olvidarse de mirar el rodamiento. Pues no, hay que mirar todas las piezas del puzzle. O lo de saltarse la prueba con el multímetro. Mal. El procedimiento hay que seguirlo entero. Si no, al final es frustración, tiempo perdido y sobre todo dinero tirado a la basura. Como se ve, las soluciones de verdad eficaces son la consecuencia lógica de un buen diagnóstico. No hay magia. Si las pruebas dicen que el sensor ha muerto, pues se pone uno nuevo. Si el cable está hecho polvo, se repara o se cambia. Ojo, que a veces la solución es tan tonta como limpiar bien toda la zona de porquería y virutas. Y por supuesto, si el problema está en el anillo del rodamiento, pues habrá que cambiar el rodamiento entero. Y ahora llegamos a un punto crucial, porque a veces uno ve una luz en el cuadro y si el coche anda más o menos bien, pues la tentación de ignorarla es grande. Bueno, pues con el código C0040 hacer eso es un error grave. Esta frase hay que grabársela a fuego. Este problema no es algo que se pueda dejar para más tarde. Es que no estamos hablando de que no funcione el aire acondicionado o de un grillo en el salpicadero. No, estamos hablando de que ha fallado una pieza clave del sistema de seguridad activa del coche. Y si hay alguna duda, este gráfico lo deja meridianamente claro. La diferencia que hay en una frenada de pánico, sobre todo con el suelo mojado, entre un coche con ABS funcionando y uno sin él, es que es brutal. No es una pequeña diferencia, es abismal. Es la diferencia entre poder esquivar el obstáculo o no, entre mantener el control o perderlo. Ignorar este código es, básicamente, renunciar voluntariamente a una de las mejores tecnologías de seguridad que se han inventado. Así que al final el riesgo es doble, por si no había quedado claro. Por un lado, el más importante, el peligro para la seguridad en una situación límite. Y por otro, que también duele, el bolsillo. Porque dejar que esto siga así puede acabar estropeando otras piezas, como el propio rodamiento, y lo que era una reparación sencilla se convierte en una factura mucho más gorda. Y con esto llegamos al final, a la gran conclusión. El código C0040 puede parecer solo un número más en una máquina de diagnosis, pero lo que de verdad significa es un fallo en un sistema de seguridad que salva vidas. Es la demostración perfecta de cómo un sensor minúsculo tiene un impacto gigantesco en la seguridad al volante. Por todo esto, diagnosticarlo bien y arreglarlo cuanto antes no es que sea recomendable, es que es una absoluta necesidad.